¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. Vice Comodoro Santuccione, no sé si lo han oído nombrar. Un buen camarada. Se me cae la venda y alcanzo a ver muy rápidamente que era el D2. La tortura no es la picana, es el miedo. Fue una época muy dura en donde Santuccione reinaba con absoluta impunidad. El terrorismo de Estado en la Argentina comenzó antes del 24 de marzo de 1976. En el gobierno constitucional de Isabel Perón, los grupos parapoliciales y paramilitares alimentados desde el Estado comenzaron a regar de sangre las calles del país. La violencia, acompañada siempre por la muerte, eran la manera de discutir la política en los 70. El deterioro institucional llevó a que las organizaciones guerrilleras realizaran una lectura equivocada de la realidad política. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, nunca reconoció la legitimidad del gobierno popular de Juan Perón y los montoneros pasaron a la clandestinidad en octubre de 1974, en pleno gobierno constitucional. Hacia finales de 1975, la situación, las organizaciones armadas y particularmente de montoneros, podría decirse que era como delicada en términos estrictamente políticos. Las organizaciones en la legalidad o en esa pseudo-legalidad que empieza a ser atacada por la AAA de López Rega. Había un caos en la República, es decir, el gobierno justicialista de Isabel Perón era una especie de democracia dictatorial. En ese marco, la Alianza Anticomunista Argentina, creada por López Rega, ministro y secretario privado del general Perón, se constituyó en el primer antecedente de lo que posteriormente harían las Fuerzas Armadas: secuestros, torturas, asesinatos, atentados con bombas y una gran variedad de operaciones clandestinas. Nacida bajo el consentimiento de Perón, la AAA instaló la idea de que los muertos eran subversivos, palabra que abarcaba a un sacerdote, un delegado gremial, un profesor, un militante político, un estudiante o cualquier ciudadano. En Mendoza, el CAM, Comando Anticomunista Mendoza, y el Comando Moralizador Pío XII fueron dignos representantes de la AAA. Yo recuerdo que cuando era jefe de policiales del diario Los Andes, a mí me llamaba siempre una misma persona, un mismo tipo, con voz grave, posiblemente era un militar o un policía, porque tenía con esa voz de mando, con esa voz imperativa, y me decían que habían colocado una bomba o que habían procedido a eliminar determinadas personas. Tanto las AAA como el CAM eran más o menos la misma cosa. Acá se llamaba Comando Comunista Mendoza, allá era la AAA en Buenos Aires. Atentados con bombas, asesinatos de prostitutas, de inmigrantes y militantes políticos fueron cometidos con total impunidad. Todos actos de extrema cobardía realizados por miembros de la Policía de Mendoza, la Policía Federal y civiles de extrema derecha. Tanto el CAM como el Comando Pío XII respondían al brigadier Julio César Santuccione. Estos grupos parapoliciales fueron tolerados y amparados por las intervenciones federales de Antonio Cafiero, Luis María Rodríguez y Pedro León Lucero. Santuccione, el señor de la muerte. Yo creo que vino acá por estas influencias que él tenía o estas relaciones políticas que él cultivaba en Buenos Aires, porque era un peronista. Sabíamos mucho de nosotros que detrás de él se escondían algunas organizaciones o estaba la mano de él en algunas organizaciones ilegales. Por ejemplo, el Comando Pío XII, que fue creado para castigar prostitutas y para matar prostitutas. Era un moralista, un católico ferviente, un nacionalista, que en alguna oportunidad me confesó que admiraba a López Rega. Dijo: yo soy el brigadier Santuccione,
nunca me voy a olvidar que dijo ese nombre, y mirándome a mí, reteniendo mi pasaporte, usted ahora se va a poder ir, pero nunca más va a volver a pisar el suelo de la patria. ¿Me entendió? En octubre de 1975, el ejército ya tenía bajo su mando a las fuerzas de seguridad y penitenciarias de todo el país. Ilustradas por el Manual de la Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas dieron amplia participación a las policías provinciales en la represión ilegal, en especial a las secciones de inteligencia. El Departamento de Informaciones Policiales, D2, creado por la Ley 3677 en 1970, incluía las divisiones de reunión de información y de investigaciones, pero su fin específico era acumular información sobre militantes, organizaciones, instituciones y todo cuanto fuera sospechoso de actividades políticas. El Mendozazo, del 4 de abril de 1972, fue una buena prueba para el departamento. Desde entonces, los servicios de la policía contaban con la información sobre cómo estaban conformadas las organizaciones de izquierda y sindicales de Mendoza. Todo el trabajo de inteligencia y, bueno, un personal especializado en obtener información. La obtención de información aún significó siempre tortura, es decir, la prisión, el secuestro significó siempre tortura. La represión ilegal no fue algo que los militares planearan de un día para otro. El armado del terrorismo de Estado demandó mucho tiempo de elaboración. Fue necesario generar las condiciones para que los militares asaltaran el poder. Para llevar adelante el plan genocida, las Fuerzas Armadas transformaron al país en un gran cuartel. Para poder aplicar organizadamente el terrorismo de Estado, el país fue dividido en zonas. La zona 3 fue el dominio del tercer cuerpo de ejército, que comprendió un amplio territorio de 10 provincias, entre las cuales se encuentra la región de Cuyo. A nosotros nos correspondió ser la subzona 33, bajo el dominio de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña. En la mayoría de esos años presidió el general Maradona. El comando de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña era a la vez jefatura de la subzona 33 a los fines de la actividad represiva. Para coordinar la información sobre las futuras víctimas y poder planificar los operativos, los militares conformaron la comunidad informativa. Para la toma de decisiones sobre toda la cuestión antisubversiva, el comando estaba asesorado por todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del CIDE, lo que se llamó Comunidad Informativa. Y trabajaban de manera conjunta. Es decir, que ya no actuaba solamente el ejército por su lado, o la Policía Federal, o la Fuerza Aérea. No, se conformaban grupos que actuaban, ya sea para detener o para, supongo que para hacer desaparecer gente. El brazo ejecutor de lo que se decidía en la comunidad informativa era el Comando de Operaciones Táctico, el COT, que tenía su sede en el comando de la 8ª Brigada de Infantería y estaba integrado por militares de alta graduación y oficiales de la Policía de Mendoza que pertenecían al D2. Además, eran miembros de su staff oficiales de la Policía Federal Delegación Mendoza. El COT planificaba los operativos de secuestro, de allanamientos, de asaltos. Tenían el poder suficiente para que las seccionales de policía les dieran las zonas libres que pedían para su accionar, y una vez realizado el operativo eran los encargados de entregar al D2 a las personas que habían secuestrado. Además, dirigían activamente todo lo que fue el saqueo de los domicilios que asaltaban. Estábamos a mediodía con Fernando Rule, también militante de la Asociación de Trabajadores del Estado, mi hijo, que era muy chiquito, pequeño, y se sintió un ruido muy fuerte en el portón del garage, y entraron 7 o 8 tipos encapuchados, cubiertos con pelucas, con barbas, gritando, nos tiraron al suelo, nos dieron los primeros golpes, nos identificaron. Pocos minutos después ya nos introducen en un par de autos,
Yo creo que en un Fiat 1600 a mí, pero no tengo seguridad. Y nos sacan de mi casa. Y nos llevan, nos encapuchan, nos venden y nos llevan a dar vueltas, digamos, como para que no nos orientemos a dónde vamos. Efectivamente, yo me desorienté a dónde íbamos. A mí me llevan en el auto con mi chico, que era chiquito, tenía 3 años. Pero cuando llegamos al lugar, se me cae la venda y alcanzo a ver muy rápidamente que era el D2. Entramos por ese portón, esto era de Ripio, cuando en un Fiat 125, en el piso de atrás, obviamente con los ojos vendados, y entramos a este patio, ahí muy cerca de la pared debe haber estacionado el auto porque me llevan a una oficina, que yo creo que es por aquella puerta. Fernando Rule y Silvia Ontiveros formaron parte de un grupo de militantes montoneros incluidos en la denominada causa Rabanal. Daniel Rabanal era un oficial montonero que llegó a Mendoza a fines de 1975, enviado por la conducción nacional de la organización para cubrir una vacante en la Regional Cuyo. Al poco tiempo de llegar a la provincia, se transformó en protagonista de un atentado contra la Comisaría Primera que le costó la vida al agente Rubén Cuello a comienzos de 1976. Rabanal envió su testimonio grabado desde Colombia, donde vive actualmente. Sí, a finales del 75, principios del 76, empezó a incrementarse la intención por parte de montoneros de desarrollar más el aparato militar. Planificaban una serie de operaciones de carácter meramente propagandístico. Una de esas operaciones fue el ataque y la panfleteada frente a la comisaría. El agente Cuello tuvo la desgracia de estar en el medio de una balacera, creo que él estaba en la guardia, ¿no? La intención era simplemente, como decía, hacer una operación de propaganda armada, disparar obviamente contra el frente de la comisaría y arrojar la cantidad de volantes que se llevaban. El atentado fue reivindicado por el pelotón de combate montonero Héctor Samuel Pringles mediante un comunicado dejado en el baño de una confitería, como se usaba en la época. Pero la jugada salió mal y cayó buena parte de los militantes que vivían en la clandestinidad. La propaganda guerrillera se transformó en la mejor excusa para que la policía de Santuchone intensificara la represión. En el mismo entierro del policía, Santuchone prometió venganza. Los judas que merodean la patria terminarán colgados en el bosque de la infamia, había dicho. Inmediatamente comenzaron las detenciones de militantes peronistas. A todos se los acusaba de haber matado al agente Rubén Cuello. A todos se los torturó brutalmente. Muchos desaparecieron. Otros fueron asesinados, como Miguel Ángel Gil. Cuando él cae, y intentamos sacudirlo, pero él estaba inconsciente, nos encierran rápidamente y se lo llevan a Miguel Ángel y ellos decían, cargó, murió. El general Pedro León Lucero era el interventor federal de Mendoza cuando mataron a Cuello y a Gil. Lucero ascendió a cabo a la gente como forma de reconocimiento. Además, ofreció dinero para lograr la captura de los autores del delito, pero nada hizo por saber quiénes habían sido los asesinos de Gil. Durante su estadía en Buenos Aires, Lucero tuvo a Jorge Rafael Videla como secretario. Como buen militar, estaba de acuerdo con el exdictador en lo que tenía que ver con el tratamiento a la subversión. Actualmente, Videla y Lucero mantienen vivo ese vínculo mediante un frecuente intercambio de cartas. De aniquilar a la sublevación, a la subversión, es un término muy militar, y está muy bien puesto, a mi juicio está muy bien puesto, porque nosotros cuando empleamos las armas es para aniquilar, no es para hacerle una lesión para que usted pueda seguir combatiendo, no, es para aniquilarlo. Y a la subversión había que liquidarla, no había nada que hacer. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la Administración que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General.
El general Pedro León Lucero era un viejo militante peronista que había sido secretario de Perón cuando el general pasó por Mendoza a comienzos de la década del 40. En reconocimiento a su trayectoria, Isabel Perón puso a Lucero como interventor federal de la provincia. Su jefe de policía, el tristemente célebre Santuchone, le avisó un día antes del golpe que el 24 de marzo irían a detenerlo. Vino a mi despacho el jefe de policía que tenía, vicecomodoro Santuchone. No sé si lo han oído nombrar. Un buen camarada. Y me dice lo siguiente, mi general me dice, mire, usted ha sido muy leal conmigo y yo no puedo ser desleal con usted. Mañana a las 4 de la mañana lo van a ir a buscar y lo van a meter preso, hablando en criollo. Durante la intervención de Pedro Lucero hubo más de 14 desapariciones en la provincia, varios asesinatos e infinidad de atentados. Papagayos se transformó en un depósito de cuerpos asesinados. Para el 24 de marzo de 1976, el D2 estaba funcionando a pleno. Sus mazmorras ya estaban llenas de detenidos encapuchados y torturados. La gran mayoría de los secuestrados pasaron por el D2. 7 centros clandestinos que operaron en Mendoza durante la última dictadura militar, el D2 fue el de mayor envergadura. Funcionó en un entrepiso en el interior del Palacio Policial, ubicado en calles Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, de la ciudad de Mendoza. El centro clandestino estaba en pleno barrio cívico, a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. Comenzó a operar ilegalmente en 1975. Bajo las instrucciones del jefe de policía, el vicecomodoro Julio César Santuchone, los militantes del terrorismo de Estado, los torturadores del D2, se habían preparado para regar de sangre Mendoza. La tortura fue indiscriminada, con todos, indiscriminada entre hombres y mujeres. Allí sí no se hizo ningún tipo de distinción, ni se tuvo ningún tipo de delicadeza. Cuando a mí me traen en particular aquí, supe inmediatamente que iban a torturarme de forma especial, y ahí pensé en la picana eléctrica porque reconocí esta sala como la sala de acumuladores de la central telefónica. Los carceleros se encargaban también de que la tortura no fuera solamente en la sala de operaciones. Había uno que hacía de bueno y todos los demás hacían de malo. El que hacía de bueno venía prácticamente todos los días y trataba de seducirte para que colabores diciendo lo que ellos necesitaban que dijeras. Los demás venían a patear, a violar y a preguntar. En mi caso, unas 4 o 5 veces me llevaron a la parrilla. Aquí no había nada de esta central telefónica, más que los acumuladores. Y aquí en el centro, un banco de madera. Ahí me interroga gente del ejército, creo yo, y seguramente quien era un tal Sma, el ruso Sma, que era quien más hablaba, con un acento medio aporreñado. Y él tomaba mate, recuerdo que tomaba mate, fumaba, me tiraba la ceniza en el pecho y me lavaba, digamos, con la pava. Obviamente esto era en los momentos en que no me meaban, ¿no? Te ataban a una parrilla, a un banco de plaza, a lo que tenían ahí, bueno, y empezaba la sesión normal de tortura que ellos... El tiempo que duraba, por ahí lo perdías, ¿viste? Noción. O sea, porque era picar y golpe, y constantemente, mirá, este todavía resiste, no le des acá, déjalo descansar un ratito, déjalo respirar, esas cosas, ¿viste? Todos los detenidos torturados en el D2 recuerdan al porteño, un personaje misteriosamente macabro que llevaba adelante los interrogatorios con libidinosa crueldad. Pero en el D2 no había un solo porteño, sino varios. En diferentes ocasiones, el porteño fue Osvaldo Daniel Calegari, un sargento retirado de la Policía Federal que trabajaba como gerente de la empresa Nutri Hogar. En otras ocasiones, el porteño era el oficial Eduardo Sma, el comisario Juan Agustino Yarzábal o el propio Pedro Dante Sánchez Camargo, jefe del D2. Hablando, ¿no es cierto?, con otro detenido, él lo conoce al torturador. Él sabía que era Policía Federal y a la vez era, digamos, gerente de comercialización. La empresa se llamaba Nutri Hogar y se llama Daniel Osvaldo Calegari. El porteño siempre empezaba sus torturas, según comentábamos después con la gente que estaba ahí,
en una revolución se triunfa o se muere, y eso usted lo sabe, señora. Así es que bueno, veremos si vamos a triunfar nosotros o van a triunfar ustedes. La mayoría de los secuestrados también coincide en un punto. En las sesiones de tortura había un médico. El doctor era el encargado de tomar el pulso, revisar al secuestrado y generalmente aconsejar seguir con la tortura. En el D2 había un médico de turno las 24 horas todos los días. El doctor Ibrahim Prieto declaró en los 80 que no vio a ningún detenido porque estaban encapuchados, algo que no le pareció anormal. Había médico en las sesiones, siempre, invariablemente, había un médico, ocultaba, estaba muy pendiente del Estado, y en mi caso particular recuerdo exactamente que en muchas ocasiones el tipo ordenó parar con la picana. Creo que, además está decirlo, lo que le preocupaba no era la salud de los torturados a los médicos, sino esencialmente creo que lo que perseguían, porque esto lo señalaban los tipos con mucha claridad, era que uno no se desmayase, porque desmayarse es una manera de descansar. Me da un paro cardíaco, a mí me da un paro cardíaco, y el médico todo esto lo arma después. Yo siento que dejo de escuchar nada, dejo de sentir dolor, esa es la sensación, y que vuelo como en los sueños donde uno se cae en un abismo, pero placentero, no, sin terror, no como pesadilla. Dejo de dolerme y dejo de sentir ruido, dejo de sentir ese olor nauseabundo que ve aquí, de las baterías y el tabaco y toda esa mierda que ve aquí, y cuando pierdo todos esos sentidos, que no sé cuántos segundos fueron, no lo puedo saber, me despierto con este tipo pegándome con el puño de frente en el pecho, y gritándome que respire. Y me gritaba, respira por la ñata, mierda, me decía. El responsable del D2 era el comisario general Pedro Dante Sánchez Camargo, un oscuro personaje que decidía sobre la vida y la muerte de los secuestrados. Sánchez era un hombre impredecible, realmente muy extraño, con el cual uno hablaba y dejaba la impresión de no estar verdaderamente lúcido. Decían cosas como que se torturaba gente o que se había llevado. Recuerdo el caso del periodista Bonardel, nos dijo directamente, lo tenemos detenido ahí en una pieza, está desnudo, pero no se metan con este asunto porque es muy delicado, no se involucren, lo tenemos ahí solamente lo tenemos desnudo solamente para presionarlo un poco. Cosas verdaderamente que nos impactaban. Nosotros nos mirábamos y decíamos, pero ¿cómo este hombre puede decir semejante cosa? Tanta la impunidad que había. A Sánchez yo lo conocí después de la detención de mi hermano, aproximadamente 4 o 5 días después. Apareció en mi casa, días después de esa visita, porque se había hecho una costumbre de ir a mi casa. Trajo una foto de mi hermano, que es la que figura en el expediente, y donde está hecho pelota mi hermano. Los pelos duros, grasos, el gamulán roto, demacrado, con barba. En su declaración a la Cámara Federal de Apelaciones, Sánchez Camargo no quiso cargar con toda la responsabilidad y nombró al resto de los torturadores que interrogaban en el D2. Mencionó a oficiales de la Policía Federal como Fenocchio, Boca y Alex, y a miembros del Ejército como el capitán Wagner, el teniente coronel Hamilton Barrera y 2 más que decían llamarse capitán Taboada y capitán Escudero. Yo no considero que esas personas sean iguales a vos o a cualquier persona común que trabaja, que en su casa. Esa persona es un torturador, y si un torturador tortura en una cárcel, en la familia tiene que torturar, porque si no se es esquizofrénico, ¿no? En el vaquero de mi hermano, en el bolsillo de las monedas, en la costura, venía metido el colmillo de mi hermano. Eso nos daba la pauta de que le habían dado una terrible paliza. Otra forma de tortura institucionalizada en el D2 era la violación. Las violaciones en el D2 eran sistemáticas. Casi todas las detenidas secuestradas en las cuevas del Palacio Policial fueron violadas reiteradas veces y entre varios. Una y otra vez, todos participaron. A la noche recuerdo muchas jodas. Se juntaban
milicos, se sentía que tomaban, que comían, que jodían con nosotros y que decían, hoy me agarro a la tal para comérmela, y ya sabías que te tocaba. Policías del D2 trabajaban 24 horas y descansaban 48. Ninguno quedó fuera del esquema represivo. Ninguno está con las manos limpias. Las violaciones eran, creo, lo más terrible, porque supongo que para los varones que estaban ahí, escuchar que nos violaban a nosotros era tremendo, ¿no? No solo para nosotras mismas, lo que significa que un tipo de esos te viole, sino que se producía una situación muy crítica, o al menos yo la sentía, lo puteaba, le pegaba, pero a su vez no quería que se escuchara mucho porque sentía que mis compañeros al lado era terrible para ellos. Fue quizá una de las, por lo menos para mí, más que la tortura, el tema de las violaciones. ¿Era sistemático? Sistemático. Por lo menos en mi caso, que yo era joven, fue todos los días. Eran violaciones, sí, por humillar, por dañar. Oíamos las violaciones, porque estaban muy cerca los calabozos unos de otros, las oíamos y nos dábamos cuenta perfectamente que los tipos no preguntaban, no querían saber nada, era simplemente entrar en patota, 2, 3, y violar a las compañeras. A todas las compañeras nos torturaron y nos violaron sistemáticamente. Cuando nos juntamos en Devoto, de distintas provincias, de distintos lugares de tortura, todas comentábamos que habíamos sido violadas. En mi caso, durante 18 días me debí quedar embarazada en algún minuto, ¿no? Sin embargo, no, y de distintos tipos. Y cuando empezamos a ver a la mayoría que nos habían torturado, ninguna quedó embarazada. Y descubrimos qué cosa linda que tenemos las mujeres, ¿no? Que era tan claro que estábamos en la casa de quien estábamos, que eran quien nos violaba, que ninguna de nosotras le dio paso a la vida. No sé cómo se pudo dar esa cuestión física, no sé cómo se pudo dar, porque no tengo explicación. Lo conversábamos con los médicos de la Cruz Roja que vinieron a visitarnos. Qué fenómeno que no nos hayamos quedado embarazadas. Y ¡pum!, salta que una quedó embarazada. Esa una, al poquito tiempo, logró la libertad porque se fue con su torturador, el Gato, un famoso torturador de Córdoba, si no me equivoco. La tortura no era solo física. Muchos detenidos que vieron la muerte en el D2 aún no pueden olvidar el horror. Las consecuencias psicológicas del terrorismo de Estado permanecen. Cuando yo entro a la celda, a limpiar esa celda, el espectáculo fue una de las cosas que me impresionó a mí, porque la celda era sangre con materia fecal, con vómitos, todo ahí, ¿viste? Y a él se lo habían llevado a un baño que estaba y tenía la cara deformada. Era una persona de unos 1,65 m, más o menos, gordito, y tenía la cara muy, muy hinchada. ¿Cuando vos lo ves ya está muerto? No, cuando yo lo veo, él, que es una de las cosas que más me afectan hoy, porque él me dice, ayúdame, hermano. Y yo lo único que atino a decirles, no puedo. Y sigo limpiando las celdas y como a los 3 días, 3 o 4 días, él muere. Por los calabozos del D2 pasaron en total casi 300 personas de todas las agrupaciones políticas de la época. Muchos mendocinos desaparecieron. Más de 20 personas que pasaron por las manos de la patota de Pedro Sánchez Camargo siguen hoy con destino desconocido. Otros de los secuestrados por el grupo que no fueron llevados al D2 tampoco sobrevivieron al destino de la época: ser un desaparecido. Este es el caso de Virginia Adela Suárez, militante del PRT, al igual que Daniel Moyano. Que si ellos pertenecían grupos de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, no justifica a nadie llevarse a una persona por la fuerza, no darle la opción ni a defenderse. Y que no solamente es el atropello contra el que se llevaron, sino contra la familia. Porque no tuvimos nunca una comunicación, nada. La mamá de Daniel Moyano se murió sin ver a su hijo. Lo que tiene que haber sufrido esa mujer es irreparable. Pero, ¿por qué fueron necesarias la tortura y la desaparición de personas? ¿Por qué la apropiación de menores y el robo de bienes?
El terrorismo de Estado que reinó en Argentina en la década del 70 tenía como fin la instauración de un proyecto económico y político excluyente. Para imponer ese proyecto era fundamental eliminar a las organizaciones populares, romper con el tejido social, desaparecer una generación. Y así lo hicieron. Yo estoy orgullosa de haber sido eso. Me parece que es un gran amor a la causa, que sigue siendo válida. Los ideales nobles nos absuelven a nosotros de las fallas que tuvimos. Estoy convencida que éramos una muy buena generación. Y estoy convencida que lo que sosteníamos era justo. Y eso a mí me hace seguir caminando por la vida. En marzo del 2001, a 25 años del golpe de Estado, los argentinos seguimos reclamando verdad y justicia. Gracias a ese inclaudicable, un juez federal dictó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, aunque la pelea sigue. En Mendoza comenzaron los juicios por la verdad, que deberían permitirnos conocer el destino final de los detenidos desaparecidos. A 25 años del golpe, la sociedad argentina sigue luchando por ver a los culpables del genocidio pagando por sus delitos en la cárcel. Había unos que secuestraban y los liquidaban enseguida. Y había otros que los dejaban y eran los que trasladaban a distintos lugares. Yo pienso que por lo que nadie la vio y porque cómo se la llevaron con el camisón solamente, sin una ropa, nada, pienso que tiene que haber sido de los fusilados inmediatamente. Y ruego a Dios que así fuera.